Transmitimos. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Aristóteles. Con esta cita del filósofo y pensador Aristóteles, vamos a dar inicio a nuestro programa número 27 ya de Comunidad Sin Límites, un programa que tiene por objeto solo aportar a través de la conversación y de la reflexión un mensaje para estos tiempos tan difíciles, tan complejos que estamos viviendo, no solo desde el punto de vista de la pandemia, desde el COVID, sino también de las consecuencias que eso ha traído en la vida de las personas. Cesantías, vulneraciones, enfermedades, muertes, etcétera. Así que tratamos de poder aportar, de poder acompañarlos. En 2 meses, gracias a Dios, a la vida y a todos, hemos ido creciendo día a día y estamos desde Arica hasta Punta Arenas, así que muy contento y muy agradecido de toda la comunidad que nos acompaña los días lunes y los días miércoles a las 20:30 horas por nuestro canal de Sí Convivencia. Hoy es un día especial porque vamos a dar como la segunda patita a este constructo, a este concepto tan importante que es el de la ciudadanía, el de la formación ciudadana, para estos tiempos, que es como la previa a este momento histórico que vamos a vivir el 25 de octubre, en donde vamos a tener la posibilidad, entre todos y todas, si es que la ciudadanía así lo decide, de poder formar una carta magna, un plan, un pacto social entre todos y todas. Así que muchas gracias ya a todos quienes están siguiéndonos, a quienes están compartiendo el video. Les invitamos a que puedan comentarlo, que puedan compartirlo para poder generar esta comunidad y un mensaje final para todos quienes nos siguen. Así que hoy tenemos 2 grandes invitados, 3, pero el otro va a ingresar en cualquier momento para poder conversar acerca de esta temática. Y saludamos ya a Gloria de la Fuente. Ella es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país, en materias vinculadas a la transparencia y a la calidad de la democracia. Actualmente es presidenta de la Fundación Chile 21, miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado y es además analista política en programas radiales y de televisión. La semana pasada tuve el privilegio y la oportunidad de poder estar en un lanzamiento de un libro que no me ha llegado todavía, pero le pido a Gloria si es que lo puede mostrar, si lo tenía por ahí, que se llama Calidad de la Democracia en América Latina, una nueva mirada que sugerimos pueden adquirir y leer. Nosotros, como dije, yo ya lo pedí, pero tiene que estar ahí en camino hacia mi hogar. Así que, hola Gloria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Un gusto nuevamente estar por acá. Sí, nos acompaña una segunda vez, así que muchísimas gracias. Saludamos también a Víctor Orellana. Él es sociólogo, magíster en Ciencias Sociales y cursa un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Todavía estamos ahí peleando con el doctorado o ya lo terminamos? Todavía estamos peleando el mismo de Gloria, de hecho. Somos el mismo. compañeros. Sí, estamos ahí peleando. la misma haciendo escuela. la tesis. En eso estoy. Sí, yo no sabía si lo ya había dado el examen. Tengo la candidatura, sí. Eso sí. Claro, pero tengo que hacer la tesis. Estoy en eso. Así. Su área de especialización es la sociología de la educación, la mercantilización educativa y la relación entre estructura social y educación superior. Columnista y director de la Fundación Nodo 21. Me decía que había lanzado otro libro. Yo me quedé con el del 2018, que se llama Entre el mercado gratuito y la educación pública. No, ese, acá lo tengo. Acá lo tengo, ese mismo. Ese, está en venta, así que no quiero hacer propaganda. No, por favor. La plataforma es para todo, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias, Michael, gracias a usted, un gusto estar acá. Así es, y nuestro próximo invitado, que esperemos pueda ingresar en los minutos posteriores, es el senador Carlos Montes Cisterna, quien es economista, político y senador por la 8ª circunscripción de Santiago Oriente. Lo iba yo ahí, le iba a preguntar, porque últimamente sabemos que ha estado en la contingencia, su nombre, en la contingencia política, porque lo están
lo están candidateando es presidenciable, así que ahí le iba a preguntar yo y él parece que no quiere mucho. Bueno, ojalá que pueda ingresar para preguntarle. Así que saludamos también a nuestros panelistas, a nuestro querido amigo Ítalo Gallego. ¿Cómo está, amigo? Gusto saludarlo. Hola, Michael, gusto saludarte. Igualmente, Sergio, y a nuestro invitado, Gloria, Víctor. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes una conversación desde un ciudadano común y corriente que obviamente se está interesado en torno a lo que estamos viviendo como país, y siempre es importante poder conversar con personas como ustedes, que tienen algún tipo de conocimiento importante en torno a la materia, están en permanente estudio, reflexión, y eso para nosotros, ¿cierto?, es sumamente relevante. Así que súper bien, y esperamos que esta conversación sea también de interés de las personas que nos están siguiendo a través de la página, Michael. Así es, muchas gracias, amigos. Saludamos a nuestro panelista los días miércoles, a nuestro abogado Sergio Fuica Gutiérrez, desde la ciudad de Santiago. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, amigo, ¿todo bien? Saludar también a Gloria, a Víctor. Un gusto poder conocerlos en esta instancia de conversación y diálogo, como decía Ítalo, de una forma más amena, más tranquila, con el objetivo más puro y simple de poder entregar a todos a quienes ven el programa, a quienes lo ven después en las grabaciones también de los programas, poder entregar una forma de ver cada uno de los temas que hemos tratado. Michael decía, ya son más de 25 programas y el objetivo ha sido ese. Veníamos por 4 programas, pero se fue alargando justamente por lo positivo que ha sido el poder compartir. Así es que saludar a toda la comunidad Sin Límite, y a ustedes un agrado poder estar juntos en este día lunes. Muchas gracias, amigo Sergio. Así que, como él bien dijo, invitamos a todos que puedan hacernos sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, para también hacérselas llegar a nuestros invitados. Y vamos a partir ya en tierra derecha con la primera pregunta, que es la más importante que nosotros les hacemos a nuestros invitados e invitadas. Y vamos a partir por Gloria. Vamos a preguntarle cómo está su familia. Sabemos que desde la vez que nos vimos anterior estaba muy complicado el tema de la cuarentena. Ahora ya estamos un poquito mejor, dicen, en transiciones y todo esto, pero también con mucha duda, con mucha incertidumbre. Se dice una cosa, después se retracta. Entonces queremos saber cómo estás tú, cómo está tu familia, y qué reflexión podemos sacar de todo lo que estamos viviendo. Bien, o sea, de la última vez que nos vimos, en términos personales, más o menos la misma dinámica. Yo sigo trabajando en mi casa, de ya hace, a esta altura, 6 meses, ya uno ya pierde la cuenta, ¿no? Y bastante más acostumbrada, bien acostumbrada en general a esto, y sintiendo también que uno tiene el privilegio de yo me puedo convertir rápidamente a hacer toda mi pega desde la casa. Uno extraña, por supuesto, las relaciones de afecto, ¿no? Que uno ve gente, y pese a que mi comuna ya no está con cuarentena y todo, le tengo harto cuidado y respeto a poder salir mucho y a poder generar descuidos que implique contagiarse. Entre otras cosas, yo creo que este país tiene un tremendo desafío en poco tiempo más. En 50 días más vamos a tener un plebiscito para definir finalmente el derrotero constitucional, y creo que hay que ser súper responsable, y el llamado a la corresponsabilidad en eso es súper importante, más allá que a uno le quiten la cuarentena o no, y que haya menos medios, haya menos restricciones. Yo creo que tenemos la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de cuidarnos para poder llegar en condiciones al plebiscito. Así es. Muchas gracias, Víctor. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Cómo ha sido vivir estos tiempos de pandemia, tiempos históricos? Desde el punto de vista laboral, personal, ¿cómo han dado eso? Bueno, afortunadamente bien. Y yo también tengo la suerte, el privilegio de poder trabajar desde la casa y tener los medios para hacerlo, que es algo que no puede decir todo el mundo. Por lo tanto, he tratado de resguardarme. Vivo cerca de donde vive mi mamá, así que también trato de colaborar lo más posible con ella. Así que, mira, con suerte, porque hay una situación, Chile, bueno, ustedes saben, acá hay un bajón económico importante, hay mucha gente que lo está pasando mal, no solo el tema del COVID, sino que la crisis también. Entonces, en el lado personal, uno también agradecido de tener los medios, la posibilidad y también los medios para poder, digamos, para poder trabajar a distancia. Así que bien, ahora a mí la vida de casa, la verdad, no me molesta tanto. He estado, claro,
uno tiene un poquito más de tiempo para cocinar ahí, para hacerse sus cosas. Y sí he aprendido eso, ¿eh? Que uno a veces cuando come menos cosas procesadas, como que mejora un poco la salud también. Así que en eso no me molesta para nada, uno puede tener un tiempito quizá ahí para dedicarse a otras cosas, ¿sí? Cocinarnos, leer un poquito, y ver alguna película. Así que en ese sentido he tratado de aprovechar el encierro. Así es, y desde el punto de vista de sacar alguna reflexión de todo esto que estamos viviendo, ¿qué modelo de sociedad tenemos para adelante con la pandemia? ¿Vamos a seguir igual o hay esperanza de poder hacer cambios profundos? Bueno, tenemos un plebiscito, pero así como en la vida social, o sea, ¿este país va a seguir siendo el mismo o vamos a ver algunas luces de esperanza positivas? Yo creo que ha sido tan vertiginoso el cambio que hemos vivido desde el estallido social el año pasado a las consecuencias no solamente sanitarias, sino que económicas y sociales que vamos a tener con la pandemia, que es bien difícil hacer una especie de pronóstico, ¿no? Además, yo creo que en general las ciencias sociales nos dedicamos a moldear más como los probables escenarios, dada una cantidad de variables y que nunca son probablemente suficientes. Pero es difícil hacer un pronóstico. Ahora, la expectativa que uno sí tiene, que yo tengo en lo personal, después de ver lo del estallido social, de la dinámica además que se produce antes de eso, que es la primera, que el libro que no tengo acá ahora para mostrar, pero antes que terminemos se lo voy a mostrar, que a propósito un libro, a propósito del estallido social que acabamos de sacar con Dana Emliner sobre justamente sobre el estallido. Y yo creo que uno venía mirando en Chile desde el 2011 en adelante una dinámica política y social en Chile que levantó una serie como de preguntas del 2011, que yo creo que quedaron en 10 años en la práctica sin resolver, que se transformaron, por lo tanto, ya no solamente en un malestar, sino que en un estallido. Y de ahí en más, no estábamos, probablemente mirábamos con mucha esperanza lo que venía después del estallido, el acuerdo político para la nueva constitución, que a mí siempre me pareció que era el camino correcto. Y de ahí en más, nos pilló una pandemia y las consecuencias de esto han sido brutales, no solamente en términos de la cuestión sanitaria, somos el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas muertas por COVID. Tenemos unos niveles de contagio bien altos, pero además por las consecuencias económicas y sociales. Yo creo que si hay algo que ha develado esta pandemia es la vulnerabilidad que tienen en general nuestro Estado y los Estados de América Latina en general para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, la conversación que viene, y nada hacía prever que esto iba a pasar, entonces la conversación que viene va a ser muy importante. Yo tengo la esperanza y la expectativa que la discusión sobre un nuevo contrato social, donde uno de los hitos relevantes es la nueva constitución, finalmente se termine transformando en la posibilidad de que Chile logre reconciliar una mirada distinta de Estado, que no es la mirada, una mirada distinta de sociedad que no es la que tenía hasta ahora, ¿no? Más centrada en las personas, más centrada en los derechos de las personas, más centrada en la vida en comunidad. Pero para que eso suceda tienen que pasar muchas cosas y tenemos también, yo creo que entender que el proceso va a ser bien largo. Esto no va a ser un proceso que termine, ni mucho menos con la nueva constitución. Hacer sostenibles derechos fundamentales que quisiéramos para todos requiere también un marco de acuerdo en términos políticos, económicos, en términos de modelo de desarrollo, que implica también sostenibilidad en políticas públicas. Yo creo que esa es la discusión en la que estamos, digamos, esa es la discusión que vamos a enfrentar. Y ojalá tengamos la sabiduría suficiente o la capacidad suficiente para entender que sobre nuestros hombros, particularmente para los tomadores de decisiones, lo que viene detrás y lo que viene por delante, sobre todo, es una discusión súper sustantiva que va a marcar, como decía Monte, el senador Monte en su entrevista el fin de semana, probablemente varias décadas y varias generaciones en nuestro país. Víctor, desde el punto de vista educativo también, sabemos que ahí es tu especialidad. ¿Ves algún cambio? ¿Ves algunas luces de esperanza para ir modificando este modelo tan mercantil, tan complejo de llevar a cabo? ¿O Mira, la desesperación aprendida? yo al revés, siempre he sido una persona esperanzada en los cambios y desde antes del estallido, ¿eh? Ahora con el estallido más todavía. Y quizás algo de lo que dice Gloria haya que anotar, ¿eh? ¿Cómo pensamos ahora? ¿Se acuerdan cuando en los 90, parte de los 2000, que había terminado la historia, que eso era este país, que eso era todo lo que se podía hacer?
que nos contestáramos, no solo que nos contentáramos con lo que teníamos, sino que más bien nos mostraban de ejemplo, ¿no? Acá se mostró Chile de ejemplo. El último que lo hizo con poca gracia fue el presidente Piñera cuando dijo que Chile era un oasis, ¿no? Pero antes ya se había hablado del Jaguar, yo me acuerdo, ¿no? Y de algún modo cuando vino el estallido fue como una película que yo también de alguna manera ya había visto la precuela, ¿no? El 2001, el 2000, 2006, que estuvimos ahí, cuántas horas de tomas, de paro, de movilizaciones, de experiencia. Entonces yo diría, primero, la historia no se ha acabado, ¿eh? La historia recién, no voy a decir recién comienza, pero sí el mundo está lleno de incertidumbre. Y acá mucha gente jugó al final de la historia. No solo Fukuyama, este personaje japonés que lo acuñó, acá mucha gente jugó al final de la historia, de que ya no se podía hacer nada más que besar el anillo del neoliberalismo, ¿no? Con distintos nombres, distintas maneras. Entonces yo diría, acá hay ahora incertidumbre, y parece que si no salimos del neoliberalismo está amenazado. Digo, no solo porque la pandemia es un factor, ¿no? Por ahí alguien lo decía, el origen de la pandemia tiene que ver con una industria alimentaria que va cada vez más vinculando un manejo de las bacterias animales de manera irresponsable con la especie humana. Que es un fenómeno político-económico el que está detrás del surgimiento del COVID. Pero no es solo el COVID, o sea, eso está dentro de otros problemas socioambientales que genera el desarrollo del modelo neoliberal que tenemos, digamos, desde, bueno, los conflictos medioambientales que hemos tenido en Chile, el calentamiento global, entre otras cosas. Entonces, yo me acuerdo, ¿no?, que veíamos los 90, en los 2000, diría yo, ya post-dictadura, no fue la dictadura la que inventó el mito del jaguar, lamentablemente. Y ahí estaba todo bien, íbamos a llegar al desarrollo, pero no llegamos al desarrollo, llegamos al estallido, y hoy día parece que salir del neoliberalismo es un imperativo. Ahora, dicho todo eso, ¿por qué por qué tengo esperanza? Porque creo que tenemos un pueblo extraordinario. El pueblo chileno es un pueblo extraordinario. Un pueblo cosmopolita, y que al mismo tiempo que es cosmopolita, rescata sus raíces. Un pueblo rebelde, creativo. Un pueblo quizás en la versión más culta y más instruida que ha tenido también. A mí no me gusta la educación de mercado, por supuesto, pero genera un efecto en la sociedad cuando tienes 1 millón de estudiantes en la educación superior. Genera un efecto. Entonces, tenemos la materia prima, la creatividad, la posibilidad de dar un salto como país a una situación nueva. Y yo ahí sí comparto con Gloria, creo que eso no va a ser un proceso fácil, en gran medida, porque creo que las fuerzas que en el pasado quisieron que nos contentáramos con lo que teníamos y que agradeciéramos, las bondades del neoliberalismo, creo que no están derrotadas completamente. Creo que el pueblo chileno todavía tiene peleas que dar, digamos. Y por supuesto, la batalla constitucional va a ser una muy importante, no va a ser la única. Y creo que ahí tenemos que trabajar y construir mucho. La idea es que sea una dinámica, ¿no? Sí, porque yo creo que ahí hay una transformación cultural que es mayor, porque cuando uno ve encuestas de distintos signos que se hacen cargo de algunos de los malestares asociados, por ejemplo, a la discusión sobre el sistema de pensiones, o incluso a la discusión educacional durante el 2011, hay un debate ahí que tiene que ver con la penetración probablemente un modelo neoliberal, pero en la cultura política chilena, porque no nos olvidemos, por ejemplo, a propósito del debate de pensiones, que el dato que tengo como más en la cabeza ahora, que, o sea, se trató de avanzar en el gobierno del presidente Bachelet hacia el pilar solidario, y recordarán que había una discusión sobre qué porcentaje correspondía de esta cotización adicional, y la cotización que en el fondo iba a un fondo que finalmente ayudaba a mejorar todas las pensiones. Y cuando uno le preguntaba a la gente en la encuesta, en general la discusión estaba dada, y me parece que hace poco salió un estudio de la misma línea. En general las personas responden que, ok, sí, queremos terminar con este sistema de pensiones que tenemos ahora, queremos cambiarlo, pero, lo estoy diciendo como muy en borrador, pero en el fondo no quiero que mi plata vaya a contribuir al fondo de pensiones de otros, ¿no? Y algo similar había en la discusión sobre el tema educacional. Hay una demanda sobre el tema educacional, sin lugar a dudas.
pero básicamente estamos preocupados de que sea yo el que no tenga la deuda, sea yo el que tenga en el fondo la posibilidad de generar un mejor sistema educacional para mí y para los míos, pero la mirada respecto a la construcción social, yo creo que es una tarea pendiente en Chile que creo que nos vamos a demorar en generar. O sea, también para saber cuál es el punto de partida en el que estamos, yo creo que los valores, y a propósito del tema que nos convoca, los valores cívicos, los valores ciudadanos, siguen siendo una tarea pendiente todavía en la sociedad chilena. Probablemente producto, como lo que dice Víctor, de la penetración de un modelo que generó también una ciudadanía que es distinta. Entonces, yo tengo mucha confianza en la ciudadanía en general, pero creo que también hay que entender que el punto de partida que tenemos respecto a la mirada sobre la construcción de sociedad requiere también una construcción y una transformación de largo plazo. Sí. El neoliberalismo caló muy profundo en nuestras vidas. Escuchaban una oportunidad. Pero ¿sabes qué? Permíteme ahí hacer un apunte, Michael, si es posible. ¿Eh? Por favor. Mira, yo creo que hay un punto de acuerdo acá, que el neoliberalismo caló muy profundo. Estamos de acuerdo. Pero fíjate que hay una discusión que yo creo que es importante dar, de si el neoliberalismo logró ser una doctrina hegemónica en Chile. Es decir, si nos metió acá en la cabeza a todos los chilenos, a Milton Friedman, a Hayek, a von Mises, y las máximas del neoliberalismo. Y yo frente a eso tendería a decir que no. ¿Por qué? Porque creo que una cosa es que un sistema sea dominante y otra cosa es que sea legítimo. Yo lo que estoy tratando de señalar es que el neoliberalismo en Chile nunca fue legítimo. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, que los grandes adversarios de la reforma educacional no eran los ciudadanos, ni una especie de cultura neoliberal individualista, después quisiera hablar un poco de eso, que supuestamente había. Es más, voy a agregar otras imágenes. Me acuerdo que Tironi usaba mucho una imagen que era la de los aspiracionales, ¿no? Entonces estaba esta idea de que los chilenos se habían vuelto aspiracionales, individualistas, y por lo tanto no querían servicios públicos y más bien andaban buscando las cosas en el mercado. De hecho, Tironi siempre escribía eso. Me acuerdo de una columna que se llamaba Paradero 14 de Vicuña Maquena, que es una intersección entre Américo Vespucio y Vicuña Maquena en el sector sur de Santiago, que Gloria la conoce también muy bien. Sí. Yo que somos de la... Vivía por ahí cerquita. Sí, pues vivía por ahí cerca. Yo soy de la Florida, del sector sur de Santiago. Entonces, yo tendería a creer que el problema acá no es que se nos haya transformado la sociedad llena de individualistas y aspiracionales. Creo que precisamente el estallido social 2011, la lucha contra la AFP, demuestran que eso no es así. Otra cosa distinta de eso es que sí, el individuo que ha producido esta sociedad es un individuo que, a diferencia de otras experiencias históricas, tiene una demanda mayor de autonomía individual, lo que está muy bien. Y a nosotros como izquierda nos cuesta lidiar con eso. Pero nosotros como izquierda, y eso creo que eso ha sido tanto un problema para la socialdemocracia y para la tercera vía, quizás que creyó que una manera de lidiar con esa demanda de individualidad era el mercado, como se escribió, como lo escribieron los Brunner, los Tironi, como se impulsó también, como lo impulsó Tony Blair, digamos que era la manera de ante sociedades estadocéntricas propias del socialismo real, entonces el mercado era la manera de satisfacer esos intereses de diferenciación social, de mayor autonomía individual. Y creo que el mercado no dio a los individuos más libertad, sino todo lo contrario, y por eso están reclamando contra el mercado. Entonces, ahora, pero sí es cierto que hay una demanda de mayor autonomía individual y de mayor diferenciación, y que está muy bien, y que a mí me parece perfecto, de mayor espacio para la intimidad, para la libertad del tipo sexual, para la identidad sexual, que hoy día los jóvenes quieren decidir su propio sexo. Y eso a mí me parece, insisto, que es algo muy positivo. Ahora, creo que ese no es el desafío, no ha sido ese individualismo, por decirlo de alguna manera, más rico de la sociedad chilena, o esa individualidad, esa búsqueda de individualidad más rica, no ha sido el gran impedimento a las reformas antineoliberales. Yo, de hecho, tú sacabas, Gloria, a colación, los principales enemigos de la reforma educacional estaban dentro del gobierno, y eso lo sabe muy bien tanto la expresidenta Bachelet como lo sabe muy bien gente que compuso ese gobierno, y no quizás nosotros que éramos fuerza en ese momento, que estábamos al margen, fuera del gobierno, pero que sí estábamos comprometidos con una reforma educacional por la que habíamos luchado desde antes. Entonces, yo estoy de acuerdo que el neoliberalismo tocó la cultura,
diría que no hay un impedimento a nivel popular. En Chile no hay un neoliberalismo pro-popular. Fíjate que la derecha, cuando plantea esta idea de que el pueblo chileno es arribista, anti-mapuche, siempre se da contra el muro. Todo este populismo de Marcela Cubillos, por ejemplo, que apelaba a este individuo que quería seguir eligiendo la educación para segregarse, todo eso se pega contra un muro. El pueblo chileno no es eso, pero tampoco es, y esto es cierto, tampoco el pueblo chileno tiene las demandas de retorno a los viejos servicios públicos, a la vieja lógica de garantizar derechos. Creo que ahí vamos a tener que elaborar mucho, y una de las cosas que va a haber que elaborar es precisamente cómo construir espacios para esa mayor autonomía individual. Yo no tengo problema con que la gente se compre un plasma. Yo me compro cosas electrónicas y sí, ¿sabéis qué? Ando viendo en el Cyber Day, como todo el mundo. Y es que eso me hace ser arribista, consumista, y eso pone en peligro mi situación de ser una persona de izquierda. Mañana la gente que está en el Cyber Day sale con la cacerola, y eso pasa todo el rato. Entonces, no está ahí, no está en el Cyber Day, ni en esa cultura el impedimento a la reforma antineoliberal. Yo creo que más bien estuvieron en un sector político que derechamente apostó eso, pero creyó que iba a guiar el mercado, pero fue guiada por el mercado. Así es, estamos conversando de ciudadanía, estamos analizando un poco la situación actual de nuestro país con Gloria de la Fuente y Víctor Orellana. Amigo Ítalo, por favor. Sí, sí, yo los quiero, bueno, a partir, ¿cierto?, de lo que ya ustedes nos han conversado, cómo de alguna manera, ¿cierto?, este modelo fue impregnando de distintas maneras en nuestra sociedad, a partir, ¿cierto?, de todos los años que ha estado presente, también de la manera en que se impuso. O sea, creo que también estoy de acuerdo con ustedes que estos procesos de cambio son procesos. Por lo tanto, no podemos pretender, ¿cierto?, desde el estallido, una nueva constitución, y ya no hay más, esto todo cambie, sino que son procesos, y obviamente creo que como ciudadanos esperamos de que todos seamos parte de ese proceso de cambio. Creo que todos tenemos que ser parte en nuestro país en torno a poder generar esos cambios. Ahora, pero lo que a mí me preocupa, por ejemplo, principalmente es lo que tiene que ver con lo que va a suceder el 25 de octubre, ¿ya? Es un día clave para poder visualizar esta participación ciudadana, ¿cierto?, posterior a lo sucedido el 18 de octubre, pero también una participación ciudadana, ¿cierto?, que, bueno, en primera instancia estaría condicionada por el tema de la pandemia, ¿cierto?, donde ya se han escuchado voces en torno de que si no llegase un número importante de personas a votar, de participación ciudadana, esto ya no tendría legitimidad, ¿ya? Entonces se está poniendo casi en duda el porcentaje de participación para que realmente este proceso sea legítimo. Entonces, un primer factor vendría siendo, ¿cierto?, esta pandemia, ¿ya? Pero sin embargo, hay otro factor que para mí, desde mi punto personal, es un factor que es importante considerar y que tiene que ver con la crisis de confianza que existe en la institucionalidad, ¿ya?, en la institución. ¿Y por qué apelo a esto? Porque si bien, ¿cierto?, se produce esta posibilidad de participación ciudadana el 25 de octubre, ahora próximo, pero también es a partir de un acuerdo político, ¿ya? Y de un acuerdo político principalmente en una institucionalidad que no tiene mayor legitimidad dentro de la ciudadanía, ¿cierto? Estamos hablando del Congreso. Entonces, y en su momento, ¿cierto?, hubo un bloque importante que dijo no estar de acuerdo, ¿cierto?, con lo que con lo que se estaba cocinando, pero sin embargo, a partir de lo que fue sucediendo, se unen al proceso, ¿cierto?, y entienden de que esto va a ser un proceso importante para poder dar pie a un proceso de cambio, de transformación, ¿cierto?, que todos esperan de nuestra sociedad. Pero para nosotros que a lo mejor no pertenecemos a ningún partido político ni nada de eso, la desconfianza persiste, ¿ya? O sea, realmente persiste. Entonces, hablando, por ejemplo, del escenario probable, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿O cómo se puede lograr de que esta ciudadanía que aún desconfía podamos reconstruir esta confianza y que se haga presente el 25 de octubre para que no existan estas dudas de
legitimidad en torno a un proceso constituyente, ¿cierto?, que se iniciaría eventualmente si es que gana el apruebo ese día. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo lo visualizan ustedes? A partir también, ¿cierto?, de todo el análisis que han hecho del ciudadano, ¿cierto?, de alguna otra manera individualista en algún punto, en otros puntos no, con esta crisis que existe, o sea, esta situación que existe a partir de la pandemia, pero también con esta crisis de confianza en función de los procesos institucionales, por llamarlo así. ¿Cuál es el Y escenario probable? parto para hacer alterar el orden, para que pueda cerrar ¿Sí? Gloria, a la espera de que se nos conecte el senador Monte. Mira, primero, creo que es importante plantear una cosa, que el proceso constituyente se ganó en la calle, independiente del acuerdo. Y de algún momento, de alguna manera, el pueblo chileno está consciente de sus logros, en el sentido de que ha logrado darle la vuelta a una élite muy cerrada y muy autocomplaciente. En varias cosas, ese proceso, bueno, después lo que fue el 10%. Ahora, yo creo que el acuerdo sí tiene algunos bemoles. Yo no soy antiacuerdo, no pertenezco a esa, pero sí tengo alguna aproximación crítica. O sea, me acuerdo que yo me desperté ese día, lo leí y dije, acá falta una página, y la página que falta son las conquistas sociales. Faltaba una página que todavía no se hacen, o sea, lamentablemente todavía no podemos derogar el CAE, o sea, no podemos terminar con el CAE ni con la deuda, siguen existiendo la FP, mira que todo lo que tuvo que pasar para poder sacar recién un 10% de los fondos. Entonces, por ahí le faltó una página al acuerdo. Yo creo que si hubiese habido un esfuerzo, y ahí hay un déficit, y digo pues, no siempre estar apuntando a otras fuerzas, y ahí nos faltó a nosotros más, digo, a las nuevas fuerzas, al Frente Amplio, otros faltó mayor decisión para haber ampliado el espacio a los actores sociales y haber planteado unas demandas sociales que en ese momento eran de sentir nacional, y lo son todavía, pero en ese momento había la fuerza para lograr algunas conquistas sociales y que hubiesen permitido un proceso de mayor profundidad y mucho más legítimo también, ¿no? Ahora, dicho esto, yo tengo la impresión de que el pueblo chileno se ha ido apropiando del apruebo. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida nacional hasta el 18 de octubre era una vida nacional, un debate público, incluso unos paneles de matinal dominado por la élite, dominado por ciertos apellidos, por ciertos fenotipos incluso, por ciertas caras, cierta tonalidad de la piel, ciertas lógicas. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo en Chile es una especie de fiesta popular. De fiesta popular. ¿En qué sentido? De que la gente ya empieza a tener una participación directa en la vida nacional. Empieza a transformarse en sujeto con voz. Yo lo que más recuerdo del estallido es que cuando hacían esto típico en la televisión, que entrevistaban a gente en la calle esperando obtener una cuña favorable digamos, contra la protesta, y la gente se rebelaba y hacía una especie de entrevista de la entrevista. Y decía, oye, pero ustedes siempre nos entrevistan a nosotros, tratando de que nosotros le demos la razón a ustedes y no pescan esto. Y entonces había un empoderamiento. Entonces me da la impresión a mí que a diferencia del clivaje de esta dicotomía sí y no, que fue la del 88, ¿no? Que logró ser capturada, ¿no? Que se capturó, y que, por ejemplo, el neoliberalismo se termina construyendo después del no, después de que triunfó el no, contra el espíritu del no. Yo creo que todavía la dicotomía apruebo-rechazo, el apruebo significa un sentir popular, social, mayoritario en la nación chilena, y por lo tanto me da la impresión a mí que la gente se va a volcar en masa a votar, a hacer valer eso y a pesarse de quién es Chile. Chile es de esas élites. El rechazo tiene un carácter social claro para la gente. Si a la gente, al pueblo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿quién está por el rechazo? La gente sabe quién está por el rechazo, qué intereses persigue. Ahora, inteligentemente, un sector de la derecha, anticipándose a eso, está jugando el travestismo, disculpen los travestis, pero está jugando el transformismo y está jugando a la confusión de subirse al apruebo para el rechazo, un poco, y el ridículo que hizo Pablo Longueira un poco demuestra eso, ¿no? Entonces la idea es desfigurar el apruebo. Ahora, claro, cuando desfiguran el apruebo y ya está todo el mundo llamando apruebo, pues ellos lo que en el fondo quieren es que mucha gente diga, no voy a ir a votar, si total ya está ganado. Y quieren que haya baja en la participación. Entonces yo creo que es importante que toda la gente que está por la democracia, que está por el futuro,
no baje los brazos y que haya un importante apoyo popular a la opción apruebo y convención constitucional. Creo que eso es muy importante. Y me avisa un colega que Francis Fukuyama, que yo le decía japonés por el apellido, no, es norteamericano, por si acaso. Para hacer la fe, aclarar cualquier duda. Gloria, ¿tú cómo visualizas este escenario probable de... Yo estoy de acuerdo con Víctor en un punto respecto al origen del proceso constituyente. Yo creo que evidentemente el proceso constituyente se inicia no con el acuerdo, aunque el acuerdo ya en el camino institucional, sino que el proceso constituyente se inicia con el constituido en la calle, en rigor con el constituyente en la calle, digamos. Constituido en la calle en rigor cuando las personas empiezan naturalmente no solamente como a protestar y a manifestarse, sino que además, yo creo que de manera inédita, a generar un montón de conversaciones y cabildos en distintos lugares, ¿no? Muy parecido probablemente a la metodología usada en los ELA, que la presidenta Bachelet había iniciado en su gobierno y que finalmente terminaron un proyecto de reforma constitucional que no logró nunca ver la luz, en parte porque también los enemigos estaban dentro del proceso. No nos olvidemos que había gente que señalaba que los que querían una asamblea constituyente fumaban opio, y en realidad a los años después nos damos cuenta que parece que todas las instituciones que había ahí estaban por el camino correcto. Entonces, lo primero a decir es que efectivamente cuando el constituyente se constituye en la calle de alguna manera y empieza a generarse esto como clamor que además rápidamente se dispersa en distintos lugares respecto al cambio constitucional, esto se hace evidentemente una realidad. Y no queda otra, pero también no queda otra, porque creo que el camino de las instituciones es el camino que corresponde, la calle tiene que hacer y los movimientos sociales tienen que hacer su pega, pero finalmente el camino de las instituciones y de las reglas del juego es la que nos permite garantizar a todos de alguna manera que nadie va a ser excluido. Y entonces el camino que se inicia a partir del acuerdo de noviembre, yo creo que nos permite allanar esa posibilidad, con todo el equilibrio precario que eso significaba. Porque sectores que hoy en día han dicho, sí, estamos por el proceso constituyente, estamos por el apruebo y qué sé yo, eran sectores que eran súper, y bueno, y al revés, los sectores en el otro lado de la moneda que no estaban disponibles a nada, finalmente hoy en día todos se sumaron al carro y se subieron al carro del camino constitucional, del camino institucional para poder resolver este dilema, que yo insisto, creo que no hay otra posibilidad. Pero es un equilibrio precario evidentemente porque no cabe duda que los ciudadanos y ciudadanas de este país que se han ido apropiando, tal como decía Víctor, del proceso constituyente, también lo miran con cierta desconfianza en la medida que parte importante de lo que está instalado ahí es la lógica de la representación que ya conocemos, digamos. Y yo creo que ahí todos los sectores, incluyendo los movimientos más nuevos, incluyendo el Frente Amplio, que es el movimiento que se suma y que tiene representación institucional también peca de lo mismo. Tal vez uno con mayor grado como de antipatía, otros con menos, pero al final este es un problema del sistema político en general. Y probablemente la diferencia está en las lecturas que se hacen respecto a eso. Entonces, creo que hay un desafío que es muy grande y que creo que tenemos que tener la capacidad de mirar en sus distintos hitos más en el mediano y largo plazo. Lo de octubre es súper importante en términos del inicio del proceso constituyente. Pero creo que probablemente, sobre todo para quienes aspiramos, que tengamos una constitución no solamente que sea una constitución democrática decidida, en el fondo, bajo procedimientos democráticos, que en el fondo está ahí, sino que además yo creo que tenemos que garantizar que sea una constitución que contenga un paraguas que finalmente nos deje tranquilos y sintamos que en el fondo nos pertenece también ese texto constitucional. ¿Y qué quiere decir eso? En la práctica, que se reconozcan ciertos derechos fundamentales que hoy en día probablemente es muy difícil de establecer, ¿no? Pero además para reconocer esos derechos fundamentales, dado el triunfo de la ciudadanía y dada la aspiración probablemente de la ciudadanía, hay que además hacer que esto no solamente quede como en el papel de la Carta Fundamental, sino que además sean sostenibles en el tiempo. Por eso hablaba al principio de un nuevo pacto social. En rigor yo veo a la Constitución como un elemento fundamental y fundante de ese nuevo pacto social, pero esto requiere tener un correlato de sostenibilidad en materia de políticas públicas, en materia de redefinición de un montón de cosas, y eso solamente se puede conseguir a largo plazo, incluso de la transformación cultural que decía, que me parece que es súper relevante. Ahora, el proceso hay que cuidarlo
sin lugar a dudas, y yo creo que parte importante de las preocupaciones que uno tiene, por ejemplo, ahora, pensando en los sectores particularmente de la oposición hoy en día, es que la dispersión es bien grande, y por lo tanto el riesgo también es bien grande. No creo que haya riesgo respecto, y vamos a ver las condiciones sanitarias, pero suponiendo que las condiciones sanitarias son óptimas, no creo que haya un peligro respecto a que gane el apruebo, y que gane el apruebo probablemente que se imponga por un porcentaje bien relevante. Basta ver como parte importante quienes estaban por el rechazo, o hoy día se dieron cuenta todos que estaban como por el cambio constitucional. El problema va a ser después, es que con el mecanismo de más de 2/3, con el quórum de 2/3 para poder decidir varias cosas que están ahí en la Carta Fundamental, es que terminemos con una oposición hoy en día dispersa, aún más dispersa. Y por lo tanto, que finalmente los sectores más conservadores, es decir, los que son más refractarios a generar muchos cambios en ese nuevo texto constitucional, no están disponibles o están disponibles a defender aquello que ya se defendía en la Constitución anterior. Entonces, creo que el desafío y la responsabilidad política de toda una generación, y particularmente de todas las oposiciones, para poder lograr encontrar mínimos comunes que permitan enfrentar esta discusión, es terriblemente grande. Y espero que no se traicione la voluntad popular y la voluntad de la ciudadanía por estas miradas pequeñas en el fondo de tratar de sacar ventaja, que creo que no va a ser ninguna en la práctica, si no logramos devolverle al país una constitución que sea una constitución donde finalmente quepan todos efectivamente. Así es, estamos conversando de ciudadanía, estamos también analizando esta previa al plebiscito del 25 de octubre con Gloria de la Fuente, presidenta de Fundación Chile 21, y a Víctor Orellana, director de Fundación Nodo 21. Amigo Sergio, está ahí, lo veo muy silente. pensante, muy silente también. Sí, varias cosas pienso mientras escuchaba a Ítalo, a Gloria y a Víctor. El gran argumento de todos quienes, académicos y no académicos y políticos, dentro de los muchos argumentos desde el triunfo del no el año 88, es que justamente la Constitución, en la forma que había sido concebida, era una Constitución ilegítima en su origen. Y muchos, sobre todo en el 2005, el presidente Lagos, cuando le cambian la firma y aparece la firma del presidente Lagos en la Constitución, una parte que probablemente la oposición de la época no supo aprovechar en el mensaje comunicacional, luego Chadwick lo reconoció años después. Se hablaba de ahí un nuevo proceso, una nueva constitución con diversas reformas que se habían originado. Hoy día, efectivamente, el origen de este cambio constitucional está sentado en un 25 de octubre que no tiene unas condiciones probablemente claras porque la pandemia es algo extraordinario. Entonces, imagínense lo errático que se ha sido para poder juntar entre 5 o 10 o 20 o 50 personas en tiempos de las fiestas patrias. Piensen cómo va a ser el juntar el 25 de octubre. Las mesas en Chile están compuestas entre 200 a 300 personas cada mesa de votación. Imaginemos el Estadio Nacional con todas las personas votando. Entonces, obviamente hay una situación tan excepcional, porque estamos no solo en un estado de excepción constitucional, sino que excepcional por la pandemia, que hay un momento de incertidumbre que podría generar, fue algo que Ítalo planteó y que quizás no lo pudimos responder, voces independientes, porque siempre estamos mirando desde la dimensión de que gana el apruebo, pero también perfectamente podría ganar el rechazo. Podría ser, porque es una elección democrática. Y si ganara el rechazo, ¿sería legítimo? Cuando muchas personas probablemente, o así, los medios de comunicación o esta misma conversación estamos planteando casi como ya íconos de la derecha están diciendo que van a votar apruebo. Por tanto, ¿qué pasaría? Y esa es una pregunta súper válida, o más que nada una reflexión a raíz de las palabras de Ítalo. ¿Qué pasaría si el resultado no fuera el que la lógica indica que va a ser? ¿Sería aún así igual de legítimo? ¿O volveríamos a discutir que este cambio o este proceso sería ilegítimo? Esa es una reflexión primera. A raíz de eso, justamente, como el programa era tratar de hablar de educación, a raíz de eso, bueno, tenemos, y en eso yo creo que podemos estar algunos, comunicacionalmente, estábamos en el programa del día miércoles con el ministro Belolio.
Y el ministro del Olio justo ese día miércoles se lanzó el plan paso a paso o fondéate en tu casa para las fiestas patrias. En esa lógica, el ministro dijo, no, yo de hecho, chiquillos, tengo que salir a grabar ahora una cuña para poder explicar porque la ciudadanía no entendió lo que se quería plantear. Mi pregunta para Gloria y para Víctor, asociada a la educación. El ministro Figueroa ha planteado en diversos, hace ya días, y Michael lo decía al principio también, ha planteado y hace un par de días nomás decía que el retorno a clases será voluntario y gradual. Porque decía el ministro que están convencidos de que es importante en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, ir generando espacios de reencuentro en las escuelas y en los liceos. El rol del colegio, lo conversamos unos minutos con Víctor previo al programa, el rol del colegio no es solo educativo, aunque muchas veces hemos visto, y a nosotros en la universidad, cuando llegan los alumnos a primer año, de repente reclamamos que vienen con brechas muy distintas al momento de iniciar primer año en la universidad. El rol de los colegios hoy día, y no solo los colegios urbanos, sino también estoy pensando en los colegios rurales, estoy pensando en los colegios que tienen no solo el rol de la guía, de la enseñanza, es un rol también de sociedad, es un rol de reunión, es un rol de que el profesor es un líder dentro de las comunidades educativas, en lugares más apartados. ¿Cómo podemos confluir? ¿Cómo podemos reaccionar ante este proceso educativo de la pandemia, este proceso educativo 2020? ¿Los alumnos no van a volver a clases? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los alumnos van a volver en la medida, como lo dice el ministro, voluntariamente y gradual? ¿Vamos a tener la posibilidad de que vuelvan unos pocos, sin vacuna, con vacuna? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vamos a retomar la vida? Insisto, no solo desde la dimensión de poner una nota al alumno, desde la dimensión de esta comunidad. Los chiquillos les preguntaban, salió un reportaje en las fines de semana o las fines de la semana pasada, el 57% de los alumnos lo que quería era ver a sus compañeros. El 76% de los alumnos lo que quería era jugar en el recreo. No necesariamente están pensando los niños cuando se les preguntó que quieren volver a clase para poder evaluar el CIMSE o para, aparte que pueden ser procesos válidos también, viene una prueba de admisión universitaria. ¿Qué piensan ustedes en esa materia? Gloria, Víctor, el que lo estime primero. Parto yo porque el experto aquí es Víctor, entonces más importante escuchar a Víctor que a mí en esto, pero al menos con las intuiciones de apoderada, ¿ah? y de estar mirando la situación a nivel nacional. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esto es una situación de absoluta excepcionalidad, o sea, lo que tenemos como pandemia, digamos, no así tal vez la administración de esta, el manejo de esta, pero lo que tenemos es una situación absolutamente excepcional. Y mientras en el mundo no haya vacuna para poder enfrentar los contagios de una enfermedad que además no sabemos en qué grado va a ser mortal o no, creo que es muy difícil pensar volver a un retorno con cierta normalidad. Y en eso, por supuesto, el sistema educacional tiene un rol fundamental, no solamente por el contagio de los niños, porque o sea, poner políticas de distanciamiento físico para niños que tienen menos de 10 años, francamente, es prácticamente imposible. ¿Ah? Por lo tanto, los contagios van, y eso puede ser un espacio de contagio, sino que porque muchos niños, y particularmente de sectores vulnerables, viven en situaciones de hacinamiento, con adultos mayores, con población de riesgo en general. Entonces, el costo pueden terminar pagándolo finalmente los contagios que se producen en el hogar, a propósito de niños que se contagien y finalmente lo terminen pagando nuevamente las personas más vulnerables. Yo creo que hay que entender la situación de excepcionalidad en la que estamos. Y más bien, y creo que además hay que hacerse cargo, y en eso Víctor probablemente nos puede dar cátedra, pero además hay que hacerse cargo de lo que ha mostrado la pandemia respecto al sistema educacional, y eso más allá del retorno no a clase y demás. Hay países que tomaron la decisión simplemente de cerrar el año escolar y hacer pasar a todos los niños, digamos, ¿no? Entendiendo la excepcionalidad. Pero además yo creo que hay que entender, y probablemente la gran oportunidad a propósito del proceso constituyente y de las debates importantes que tenemos en Chile es, una vez más, la pandemia, y yo creo que particularmente en el sistema educacional, muestra las tremendas brechas que tiene nuestro país en términos de acceso, por ejemplo, a la educación. Nos pasamos varios años discutiendo sobre la educación superior, pero la verdad es que las brechas de desigualdad más importantes probablemente están en la educación primaria, la educación básica y la educación media, y aún más en la educación preescolar.
donde los niños, yo pienso en los niños, por ejemplo, que tienen que hoy en día, y tienen la suerte de tener clases en línea, a veces hay casas donde no hay ni siquiera un computador, ¿no? Y hay más de un niño. Y tienen imposibilidades de poder acceder, por lo tanto, a clases en línea, cuando es posible para esos colegios darlas. Luego, las guías para los alumnos no siempre probablemente están disponibles. Además, la posibilidad de acceder a guías, a muchas guías, no es lo mismo y no sustituye la posibilidad de estar en un aula, ¿no? Con sus compañeros, profesores, en un proceso de aprendizaje que es distinto. Pero creo que tenemos que asumir la excepcionalidad de esta situación y por lo tanto buscar vías de solución que eviten los contagios, porque los contagios pueden finalmente afectar a las personas más vulnerables. Pero a la vez creo que tenemos que sacar grandes lecciones de la profunda desigualdad que existe en Chile en la educación prebásica o preescolar básica y media, que es finalmente donde se producen las grandes brechas. La posibilidad de acceder a la universidad para alguien que no recibe los estímulos suficientes en la educación preescolar y que no recibe los conocimientos relevantes en la educación básica y media, se notan después. Y lo que ustedes señalan me ha pasado a mí también como profesora universitaria. Uno ve claramente las brechas que existen en los estudiantes en los primeros años de universidad, sobre todo, y además las vulnerabilidades que enfrentan esos propios estudiantes, dada su condición socioeconómica muchas veces, para poder enfrentar la educación superior de manera adecuada, si es que logran llegar. Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo de esa discusión y de lo dramático y el drama que en el fondo vemos ahora a propósito justamente de la pandemia, ¿no? Y lo que devela en términos de brecha. Gracias, Gloria. Víctor, ¿tú qué opinas? Oye, me meto por el tema educacional, pero después quiero volver a algunas cosas del panorama político, que siempre es tan apasionante. A ver, primero yo creo que con el COVID nos demostró que la educación es tonto si la pensamos para máquinas que rinden CIMSE. No hemos olvidado, la educación chilena la redujimos al entrenamiento de habilidades, cosa que nunca nos resultó muy bien, por lo demás, porque eso es de alguna manera cuando los mercados tocan algunos órdenes sociales, lo que hacen es cuantificarlo y transformarlo en paquetes para poder vender, ¿no? O sea, de algún modo, para comprar un kilo de educación yo necesitaba un instrumento, algo así como el CIMSE, esto lo dice la propia discusión dominante, y así la educación chilena se llenó de indicadores, cantidad de acreditación, paper indexado en la academia, CIMSE en la enseñanza básica, PSU en la enseñanza media, y todo es un número que se cuantifica para poder formular precios, ¿no? Entonces al final somos máquinas que corren detrás de números y nos olvidamos que la educación es para construir seres humanos, sus experiencias comunes, sus valores. Probablemente ninguno de nosotros, si le pregunto a cualquiera de ustedes lo que más atesora de la escuela, no sea un conocimiento, sea una experiencia, un valor, algo humano, la forma que te hicieron de humanizar, ¿no? De humanizarte. Entonces, yo diría que ahí tenemos un tremendo problema, porque esa instrumentalidad en la educación creo que se hizo cultura y llegó también al pensamiento de los expertos. Entonces, lo único, lamentablemente, que desafortunadamente no se le ha prestado toda la atención a lo que han planteado los profesores, pero se creó una especie de pensamiento experto basado en subir el CIMSE, que nunca lo subió, de hecho, o que lo sube por otras razones, y que hoy día, frente a la pandemia, quedó simplemente mudo, simplemente mudo. Si uno revisa el informe de la mesa asesora en educación, a la mesa que convocó el propio gobierno, aparte de algunas pocas ideas sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes, todo tenía que ver, como conversamos antes acá, todo tenía que ver con que la materia, con que los contenidos, digamos, parecíamos discos rayados. Digamos. Entonces, yo creo que lo que enseña la pandemia es que la educación tiene que ver con la construcción de personas, de sujetos. Y ahí estamos al debe. No solo, yo diría, yo comparto lo que dice Gloria de la desigualdad, hago un apunte ahí, que cuando uno dice la educación chilena es muy desigual, quizás nos llevamos la idea de que la educación de los ricos es buena y la educación de los pobres es mala. Las dos educaciones son malas. Yo hago la salvedad, no digo que Gloria lo esté planteando, las dos educaciones son malas. De hecho, si uno toma una persona de extracción popular chilena, lo compara con rendimiento en prueba PISA, para ocupar, a mí no me gustan las pruebas estandarizadas, pero si uno la comparara con Europa, un pobre chileno es equivalente a un pobre europeo. Pero si tú tomas un rico chileno y lo comparas con un rico europeo, el rico chileno llega a la media, o sea, equivalente a un obrero europeo. ¿Mm? Y no es casualidad que los dos premios Nobel de este país sean dos profesores normalistas y que tú salgas de Chile y conozcan a Víctor Jara, Violeta Parra, conozcan a Alexis Sánchez, conozcan a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral y no conozcan ni a los Larraín, ni a los Mate, ni a los Errázuriz, ni a los Lux. Que los conocemos acá, no, afuera no los conocen, porque no los reconocen, no producen una cultura
como la que ha producido el pueblo chileno. Entonces, ahora, que la pandemia nos mostró en la cara lo fracasado que estaba la educación chilena, por supuesto, pero ya antes lo había hecho el 2011, ya antes lo había hecho la sociedad de algún modo, y de ahí todos los intentos que se han hecho reformar con sus avances, que hay cosas muy positivas, por supuesto que hay que rescatar, están al debe. Ahora quisiera ir a la cosa más que planteaba, la cosa más política. Primero, yo creo que precisamente va a encarar el problema de la educación y de otros derechos. Yo comparto que hay una demanda tremenda por derechos sociales. Hay una demanda instalada brutal, desde el problema de las pensiones, el problema de la educación, de la salud. Por ahí tenemos más bien un sistema de la enfermedad que de la salud. Entonces, pasamos metidos en hospitales, pasamos metidos pagando cuentas de salud, porque vivimos vidas poco sanas también, porque nos hacen vivir vidas poco sanas. Entonces, yo quisiera decir que claro, que eso hay que resolverlo, yo comparto con Gloria, hay que resolverlo. Ahora, yo diría, unámonos en la medida que estamos de acuerdo en cómo resolver eso. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una unidad amplia que sobrepase a la izquierda para enfrentar eso. Pero yo diría dos cosas. Primero, tener un protagonismo social y popular, es decir, no puede ser que los partidos se roben el proceso constituyente. Esto quiero ser bien claro. Acá hay un riesgo que nos arrastren, como ha pasado antes en la historia de este país, como ha pasado antes, que hay un riesgo de captura del proceso. Y la captura no va a ser de un día para otro, lo van a llevar a un barro de tecnocracia, a un barro de indefiniciones. Entonces tiene que haber protagonismo, no pueden ser lo mismo de siempre los que tienen la Asamblea, los que tienen la Convención Constitucional. No pueden ser lo Víctor, mismo de disculpa, siempre. pero eso ya con el acuerdo de noviembre no pasó. Yo creo que es un proceso abierto. Y quisiera decir, porque hay mucha gente crítica del acuerdo de noviembre, que habla de la cocina, todo eso. Yo creo que es un proceso abierto. Yo no creo que sea un proceso cerrado. Creo que hay gente tratando de cerrarlo. Pero esto, no hay ninguna garantía. La única manera al pueblo chileno de avanzar es hacerse presente en la discusión nacional con su fuerza. Eso significa que tiene que combinar participación en la asamblea y movilización. Tiene que ser una asamblea en un estado permanente de movilización, de activación, de diálogo. Tiene que estar condicionada. Y por eso nosotros en Nuevo 21 hemos tomado la decisión de participar y estar directamente ahí, en la asamblea constituyente, como parte de lo que sentimos son nuevas fuerzas que hemos estado, por decirlo de alguna manera, que no hemos sido parte de los gobiernos, ¿no? Que no hemos tenido, que al revés, que éramos de los que estábamos fuera, ¿no? Que toca que no solo nosotros, sino que los movimientos sociales estén presentes en la Asamblea Constituyente. Ahora, déjame decir una última cosa sobre el problema de la unidad, que a veces pareciera que nosotros no queremos nada con nadie, que estamos en una posición de identidad y no de unidad. Entonces yo quisiera eso descartarlo. Yo creo que hay que articularse, hay que hacer una alianza social amplia y política amplia. O sea, de otra manera, construir derechos sociales universales, salir del neoliberalismo. Nosotros hablamos de la salida constitucional, constitucionalizar la salida del neoliberalismo. Para salir del neoliberalismo necesitamos mucha gente. El problema es que precisamente es para superar la situación anterior. Y voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién anda haciendo propaganda contra el impuesto a los superricos? Un exministro de Hacienda de la Concertación. Yo todavía estoy esperando que el PPD esté disponible para condonar el CAE. Nosotros tenemos mayoría, así que juntáramos a la oposición y hemos logrado avances legislativos. Terminamos con el DICOM por deuda educacional, es una ley que impulsaron movimientos sociales. Nosotros como Nodo 21 trabajamos muy estrechamente en ese proyecto de ley. Todavía estoy esperando al PPD para que haga autocrítica del CAE, para que esté dispuesto a la condonación del CAE. Se han dicho cosas por los medios. Yo no tengo en mi mano nunca una propuesta concreta del PPD de condonar. Pero si vamos avanzando en si hay unidad para transformar y para avanzar, por supuesto que no se puede ser sectario. Entonces, incluso, creador del CAE, expresidente Lago, si el expresidente Lago está a favor de la condonación, bueno, muy bien, perfecto, y eso va a dar una señal, le va a dar una señal al pueblo chileno, y le va a dar una señal a las nuevas fuerzas, que estamos en unidad para el cambio. Pero, si van a repetir los chantajes de décadas anteriores, de un todos contra la derecha para hacer más CAE, de un todos contra la derecha para hacer más TAC, porque ni el CAE, ni el TAC, ni el Transantiago lo hicieron los militares. Para eso no vamos a estar disponibles. Nosotros estamos disponibles desde las nuevas fuerzas y queremos que hayan alianzas amplias. Pero tienen que ser alianzas para el futuro, no para reproducir el pasado. Ahora, Víctor, por ejemplo, yo poniéndome voy a poner desde el plano desde el que tiene la desconfianza puesta. ¿Qué garantiza de que en este proceso constituyente realmente estas nuevas fuerzas van a estar presentes? Porque a la fecha, ¿cierto? Lo que sabemos es que
claramente la ventaja la tienen los partidos políticos. Los mismos partidos políticos que cuando, claro, los mismos partidos políticos que cuando, por ejemplo, eligen a algún candidato, lo eligen en ciertas cúpulas, ¿cierto? Donde poco interés existe si realmente este candidato, posible candidato, tiene representatividad en el territorio. Ya hemos visto, si aquí yo vuelvo a insistir, lo hago desde la desconfianza. Muchas veces, ¿cierto?, se opta por aquel que trabaja en televisión, ¿cierto?, porque traspasa cierto carisma, independiente si lo hace bien o no después. Existen esos métodos donde las cúpulas eligen, ¿cierto?, los que ellos creen que pueden ser vencedores o ganadores y pueden estar, obviamente, representar ciertos intereses, desde mi punto de vista, desde la desconfianza, intereses partidistas más que intereses ciudadanos. Entonces, ¿qué nos pueda garantizar de que realmente estas nuevas fuerzas que tú, como tú bien lo dices, estas nuevas fuerzas, estos independientes, puedan tener una representatividad que importante, relevante dentro de este proceso constituyente? ¿O en realidad vamos a tener nuevamente a los representantes de cada partido que desde el ciudadano a pie muchas veces primero piensan en sus intereses propios, luego en los del partido y después, si les queda tiempo, en los intereses de los que eligieron? Estoy hablando como desde la desconfianza. Entonces, ¿cómo se podría garantizar eso? De que realmente esto sea así. Obviamente es cierto que genere más confianza en la ciudadanía para poder llegar a un nivel de participación ciudadana que sea importante y relevante. Yo creo que aquí hay una gestualidad que sé que algunos partidos tienen como acuerdos internos. Gloria, ¿Sí? Gloria, ¿puedo para que respondas dos al tiro? Porque Luis Vergara dice, pregunta para Gloria, a ver si le podemos responder a Ítalo y le podemos responder a Luis. Dice, desde la Fundación, porque me parece interesante, desde la Fundación Chile 21, ¿se ha preparado alguna propuesta técnica para abrir el trabajo de la convención a la sociedad? De hecho, tenemos un equipo, mira, qué bueno que me preguntas eso. No estaba galleteada esta pregunta, pero gracias a que la hizo. La escribió Luis Vergara. La escribió Luis Vergara. Yo de hecho no sé quién es. Ya, pero sí, qué buena la pregunta que haces, porque uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo, nosotros tenemos un equipo a estas alturas como de 16 directores más o menos de área, ¿no? Y un esfuerzo que estamos haciendo, yo creo que ya hace varios meses atrás, nosotros de hecho habíamos hecho iniciativas antes de que se instalara esta discusión constitucional. Nosotros veníamos promoviendo hace muchos años, en 2010, plebiscito por la nueva constitución, y hemos estado como hace tiempo discutiendo esto, ¿no? Discutiendo los mecanismos también en su minuto, etc. Bueno, nos subimos al carro ahora de nuevo, y tenemos en general a los 16 directores más o menos de área que tenemos, trabajando justamente en pensar sus áreas, no sé, medio ambiente, el tema calidad de la democracia institucional, el tema pueblos originarios, etcétera. Desde la óptica constitucional estamos bien volcados a eso. Pero una de las cosas que, desde el punto de vista de la estrategia política, más bien, que hemos tratado de hacer, entendiendo además que somos un centro de pensamiento que en rigor no está anclado en ningún partido político, Chile es una institución que tiene como 30 años, y en nuestro equipo de directores, de hecho, de área, hay gente desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, ¿no? Y tenemos toda la gama, en el fondo, de representación de las distintas oposiciones. Y lo que entendemos es que, a propósito de lo que decíamos un rato atrás, que no estar anclado a un partido político y ser un centro de pensamiento y tener una cantidad de años importante de existencia nos permite hacer un ejercicio que creemos que es relevante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Un levantamiento con todos los presidentes de partido, que son 16, si no me equivoco, de las distintas oposiciones para establecer al menos mínimos comunes. Y eso es levantamiento de información para establecer, el otro día por ahí publicamos algo en un medio de comunicación, para establecer al menos los mínimos comunes sobre los cuales nosotros pensamos que se debieran construir, en la lógica de lo que señalaba Víctor, algunos acuerdos. Porque no basta, y estoy de acuerdo con Víctor también lo que decía, no basta con decir nos vamos a poner de acuerdo, porque en realidad lo que hay que derrotar son las ideas de quienes quieren mantener los elementos fundamentales de la Constitución anterior. No, pues tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el país que entre todos queremos construir hacia adelante. Y probablemente eso va a requerir un debate que no es menor, ¿no? En términos educacionales, en términos de previsión, en términos de salud. O sea, yo creo que efectivamente dentro de las oposiciones hay matices sobre cómo hacerlo. El punto es entender que el desafío es al menos sentarnos a la mesa a discutir para saber si podemos construir esos mínimos comunes que nos permite hacer algo hacia adelante. Y ahí tenemos un equipo que está haciendo definiciones y esto tiene varias etapas. En esta primera etapa estamos concentrados en
la conversación con los presidentes de los partidos y hemos estado en conversaciones con ellos, en el fondo hemos estado recibiendo también sus inquietudes. Y la siguiente etapa es ya empezar a trabajar sobre temas, issues concretos, dotar de contenido a la discusión sobre los temas de la Constitución que vienen. Y los equipos nuestros en general también volcados a eso. También asumiendo que somos un centro de pensamiento que en realidad en términos de recursos no tiene muchos recursos, más recursos financieros, me refiero más bien al recurso humano, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros trabaja voluntariamente, pero que están súper comprometidos con una causa y que ellos a su vez son referentes en sus propios espacios. Entonces estamos levantando también temas que tienen que ver con definiciones más concretas, ¿no? Hace tiempo, para poner un ejemplo nomás, hace tiempo nosotros veníamos discutiendo con otros actores también, incluso con gente que de la derecha que estaba como en la misma sintonía sobre el cambio de régimen político, por ejemplo. Por un ejemplo nomás, pero hay un montón de otros más. Y nosotros ya tenemos como un cierto consenso sobre cambios al régimen político, que creemos que es súper importante porque, aunque es un tema súper poco sexy en la práctica, que como dice cambio de régimen político, los FOME, esta gente, los cientistas políticos que hablan como les era, pero el cambio del régimen político es súper fundamental para las definiciones de poder y por lo tanto para la toma de decisiones en el futuro, ¿no? Porque este exacerbado presidencialismo que nosotros tenemos no nos permite a veces darle juego y cancha al Congreso para que pueda presentar, por ejemplo, ciertas alternativas. Acuérdense toda la discusión que había sobre la inconstitucionalidad de ciertas discusiones, y finalmente que son discusiones que se terminan imponiendo por la vía de los hechos en la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos una pega importante que hemos hecho y eso ha sido básicamente el aporte que pensamos hacer como institución en el próximo tiempo. Sonia Rivas Álvarez dice, no hay nada que reemplace las clases presenciales y además el sociabilizar, pero definitivamente es muy complicado volver a clases. Ningún papá va a exponer a sus hijos para experimentar el regreso gradualmente. ¿Será este el momento, Víctor, de poder realizar las modificaciones necesarias para poder tener una educación de calidad? Oye, mira, que si yo retrocedo al 2011, mira, hagamos el ejercicio, ¿no? Y le digo a la clase política, oye, tiene que venir una pandemia global que cobre millones de vidas para que ustedes se den cuenta que la educación chilena no sirve, parece broma, pero está ocurriendo. Entonces, si tu pregunta ya, después del 2006, después del 2011, Chile tiene 2 pruebas que son el CIMSS y la PSU, fundamentales para su enseñanza media y básica, y no las puede tomar. Así de ilegítima es la educación chilena, no las puede tomar. No puede tomar el CIMSE, que es un secreto a voces, por eso el gobierno suspendió el CIMSE finalmente, porque no lo puede tomar. PSU se tomó con mucha dificultad el año pasado con Carabineros. Entonces sí, es momento de repensar la educación, y muchas cosas, no solo la educación, por supuesto, y es más bien es una obligación, es un deber. Ahora, algo que planteaba Ítalo, a la gente que desconfía. ¿Qué garantías le podemos ofrecer? Y francamente, acá mi responsabilidad acá es, como se dice acá en buen chileno, decirle la firma a la gente. Acá garantías no nos van a dar. Acá va a haber que pelearlo todo. Va a haber que pelear todo. Eso significa que hay que estar movilizado e informado de manera permanente. ¿Cómo se ganó el 10%? El 10% se ganó en ese momento, fíjate que movilización, y también yo diría socialización, no implica necesariamente ir a una marcha, ¿no? Por el 10% la sociedad estaba movilizada, y se movilizó y lo hizo sentir. Entonces, así tenemos que aprender de cómo ese pueblo chileno se movilizó por el 10% y tiene que estar permanentemente. Mira, nosotros ahora como Fundación Nuevo 21 estamos sacando un manifiesto que está saliendo hoy día, en este preciso instante, lo pueden ver en nuestra página web, con muchos firmantes, precisamente planteando estos puntos, para que haya apertura a los independientes, para que los partidos políticos no secuestren. Fíjate que lo que mencionaba Gloria es un régimen político. El proceso constituyente tiene que producir un nuevo régimen político. Entonces ahí corresponderá, en ese régimen político, por supuesto, que hayan partidos, fuerzas políticas, por supuesto, pero la discusión constituyente es una discusión que pertenece fundamentalmente a la sociedad. Fundamentalmente a la sociedad. Pero eso es lo que yo te quiero decir, Ítalo. A mí me gustaría poder decirte, mira, con esta medida concreta, con esta modificación, yo te puedo dar una tranquilidad. Pero si yo mañana te doy una tranquilidad, ten por seguro que las burocracias partidarias al segundo van a estar inventando torcerla. Van a estar inventando torcerla. Entonces, la única garantía, y bueno, después hay otro tema que también quisiera profundizar, que la ciudadanía vea opciones distintas.
Porque no es lo mismo poner una persona o personas que han estado 20 años gobernando y que hicieron el CAE, hicieron el TAC y pueden dar toda la autocrítica. En general no las hacen, en general no hacen autocrítica. Mira, irónicamente, el que ha llegado más lejos en autocrítica por decirte el crédito con aval del Estado, que es un tema de educación y yo trabajo más, ha sido el propio Ricardo Lagos, más que incluso de su ministro Vitar, que fue el que lo diseñó. Y su autocrítica está por ahí nomás, que me la leí en detalle. Pero entonces la ciudadanía, ¿qué va a hacer? Va a optar por lo mismo de siempre. Entonces ahí quienes somos, quienes hemos estado en otros procesos y la ciudadanía que ahora se manifestó, tiene que producir más candidatos, condiciones para que esos candidatos ingresen a la asamblea y estar, como se dice, atento a la guaype, digamos. No dejarse... fíjate que esto es muy importante porque quizás voy a tomar un poco lo que decía Gloria de que esto va a ser difícil. Pero yo no le voy a decir a la gente, esto va a ser difícil, quédate en la casa tranquilito mientras lo hacen unos políticos. Yo le decía a la gente, no, esto va a requerir que todos se muevan, que todos nos movamos, porque nadie no nos van a regalar esto, así como no nos regalaron el 10%. Yo creo que el triunfo del 10% la gente no lo siente como un regalo, lo siente como una conquista. Y con esa misma energía, esa misma fuerza, tiene que ir a votar y luego tiene que ir a moverse. Entonces, cuando se enfrenta a la papeleta del voto, inclínese por caras nuevas, inclínese por dirigentes de los movimientos sociales, inclínense por gente que estuvo del lado, y también hay otra cosa, con gente porque, mira, y termino con esto, no hay mucha gente que sale, que escribe columnas, y que no conoce Chile. Acá hay mucha gente que no conoce este país y que vive en Chile, pues en realidad lo único que quieren es vivir en Europa y les da una lata terrible ser chileno y jamás han tomado micro, y el centro no lo conocen y ya una comuna periférica, ¿para qué decir? Ni por Google Street. Entonces ahí también la gente tiene que votar por candidatos que tengan un poquito más de calle. Entonces yo creo que tiene que hacer cultura también. Sí, la última pregunta, porque hay hartas preguntas, pero por temas de tiempo, porque ya estamos terminando, y vamos en el nivel de la movilización. Jonathan Salazar Vergara dice, ¿están de acuerdo los dos? Y a ver si pueden decir cortito, que jóvenes de 16 años puedan acceder al derecho de voto en el plebiscito, tomando en cuenta que las y los estudiantes secundarios fueron uno de los principales detonantes del estallido social y todas las demandas que en él surgieron. Gloria, ¿de acuerdo? ¿No desacuerdo? Categóricamente sí. Si a los jóvenes en este país se les hace responsable a través de la ley de responsabilidad penal adolescente, y por lo tanto son imputables a cierta edad, yo creo, no veo por qué razón se les va a denegar el derecho a poder participar de comicios electorales. ¿Víctor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya, ok, muchas gracias. Amigos, Ítalo, ¿alguna frase, alguna reflexión final para ya ir cerrando nuestro capítulo de hoy? Sí, bueno, yo igual opino lo mismo, que debiesen votar los mayores de 16 años. Incluso y tengo la misma concepción en torno a que si son responsables en materia penal, ¿por qué no ser responsables en materia, cierto, digamos, de participación ciudadana con el derecho a voto? Creo que la participación ciudadana, que fue como el eje de la conversación, es sumamente importante, y yo siempre he dicho lo mismo y abogo que eso tiene que empezar a transformarse dentro de los contextos educativos. Nosotros, los contextos educativos en torno a participación ciudadana son sumamente precarios, en torno principalmente a nuestros estudiantes, padre, madre y apoderados. Cada vez son menos las instancias para participar, las instancias de participación son en niveles mínimos, se le entrega información, derecho a voto y sería. Creo que hay que ir avanzando desde el punto de vista educativo, entender de que si bien cierto, la escuela no va a ser nunca el reflejo de la sociedad porque son estructuras totalmente distintas desde el punto de vista, digamos, de las relaciones sociales, pero sí una instancia formativa importante para que vayamos aprendiendo a ser ciudadanos. Y para poder aprender a ser ciudadanos tienen que existir estos espacios de participación ciudadana, donde, cierto, es importante que me informen, es importante votar, pero también es importante ser parte de los procesos de colaboración, ser importante, ¿cierto?, en los procesos de propuesta, en los procesos de fiscalización. Y creo que dentro de esta nueva escuela que esperamos que surja luego de esto, esté considerado como parte importante de estos procesos formativos para el desarrollo de la participación ciudadana, como esperamos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Muchas gracias, amigo Ítalo. Sergio, ¿alguna reflexión final cortita?
Sí, haré caso, y será cortita. Yo creo que, yo creo que en el acuerdo de noviembre, dentro de las cosas que pudimos haber hecho mejor, que son varias, pero dentro de lo que pudimos haber hecho mejor fue haber planteado que el plebiscito en la fecha que correspondiera ser, debió ser el voto. Yo sé que eso implicaba una reforma legal, pero debió ser el voto obligatorio. Creo que eso daba la posibilidad de mayor participación y de mayor responsabilidad y de mayor legitimidad en el resultado de la votación. Y no solo de 16 años, creo que eso también es un punto importante y creo que eso sí podría haber sido voluntario entre los 16 y los 18 años, y de los 18 años arriba obligatorio, o todo obligatorio, eso ya podría ser una cosa distinta. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la conversación que tuvimos y justamente de este retorno a clase, yo también considero que más allá de la situación hoy día país, las condiciones son bien complejas para las familias. Por no estar en clases y por el retorno a clases aún más compleja. Hay condiciones dramáticas en las familias chilenas, no solo por no tener el acceso a la conexión, sino también por lo que implica tener 1, 2, 3, 5 hijos que estén educándose a la vez, es dramático. Sí estoy de acuerdo que quizás diferenciadamente es muy positivo mantener el contacto de los alumnos entre ellos, a lo mejor en este tipo de videoconferencia, o de la forma en que se pudiera dar en la medida de existir. En el programa con la profesora Amanda Céspedes, creo que quedó bastante claro algún comentario en ese sentido. Hoy día las redes sociales permiten, y si están liberadas, entiendo, para algunos... alguna mensajería, era positivo el poder reunir a los alumnos a través de eso, pero por sociabilidad. Si no, nos estamos quedando con niños que van a estar 5, 6, 8 meses, un año, sin la posibilidad de interacción. Y eso es grave, es muy grave. Y muy cortito con esto termino. Creo que al principio de esta pandemia tuvimos una conversación con Ítalo, donde obviamente para que no colapse el sistema educativo, independiente de todo lo que lo podamos mejorar, los alumnos tienen que todos ser promovidos. Y entiendo que a las universidades, independiente del método de cómo ingresen, a las universidades se nos debiera dar la obligación de la nivelación de lo que no pasó en el último año, en el último tiempo, porque sería un colapso del sistema que no gire, porque no le dé el tiraje necesario a los alumnos que tienen que entrar, y un colapso de infraestructura y de los colegios y de los profesores, propiamente tal. Eso, muchas gracias a todos. Así es, amigos. Hay hartas preguntas. Yo les sugiero a la comunidad Sin Límite que visiten las páginas web de Fundación Nodo 21 de Chile, o sea, perdón, Nodo 21 y Chile 21 en plataformas también de redes sociales, Instagram, Facebook. Hay hartas columnas, por ejemplo, y van a encontrar la respuesta de Nacho Pérez. Dice: ¿en qué debería consistir la modernización del Estado? Bueno, ahí van a encontrar columnas de personas que van más o menos a entregar sus puntos de vista. Víctor, ¿alguna frase final para la comunidad Sin Límite? ¿Algún mensaje que nos quieras entregar? Primero, muchas gracias por estar acá. Podemos profundizar estos temas en otro momento del tema del retorno a clase o no. Por favor. Estoy a las 10 de la noche, vamos a estar con los compañeros de Aula Constituyente, un programa que realizan profesores ahí movilizados, organizados, ahora a las 10 de la noche, así que aprovecho para pasar el dato, en nodo21.cl, y en nuestras redes sociales está la información del live. Y llamar a nuestro manifiesto por la participación de independientes, para que haya protagonismo popular en el proceso constituyente. Ahí también en las redes sociales de Nodo 21 lo pueden encontrar y adherir, porque un manifiesto está abierto a la... Así que terminé pasando anuncios comerciales. Muchas gracias, Mike, y muchas gracias a ustedes. No, por favor. Y yo también les sugiero que puedan leer y buscar el libro Entre el mercado gratuito y la educación pública. Gloria, ¿algún mensaje final? Voy a hacer lo mismo que Víctor, voy a mostrar mi otro libro. Este es un libro que escribimos sobre el estallido social, que decía al principio, que escribimos junto con Danae Mlinars, se llama El pueblo en movimiento, del malestar al estallido, que es un libro sobre el estallido social del año pasado, del 2019, pero que pone un foco con colaboraciones de distintos cientistas sociales sobre el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, sobre los temas de seguridad, sobre los temas de violencia, sobre los temas de desigualdad, etc. Yo creo que es un texto cercano a la recomendación, pero es un texto que yo creo que vale la pena visitar, no porque tenga todas las respuestas, yo creo que nos vamos a demorar muchos años en tener todas las respuestas, sino que porque probablemente nos plantea otras reflexiones que creo que es necesario tener. Así que los invito también a leerlo, porque ya está disponible.
Yes. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Gloria, Víctor, Ítalo, Gracias. Sergio, a toda la comunidad Sin Límites. Nos vemos el próximo miércoles conversando de educación inclusiva. Así que un abrazo, gracias a todos y todas. Un abrazo. Abrazo a chiquillos. todos. Chao, que estén muy gracias. bien. Chao, Chao. chao. Gloria, Víctor, un gusto. Que Chao. estén muy Gracias, bien. igual, que luego. estén bien. Chao, Gracias. chao. Que vaya bien, hasta luego. Adiós. Bien. Gracias a la comunidad. Adiós.